días, eh, hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia Aposento Alto Torre de Refugio. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra verlos nuevamente, a los que regresan, ¿cierto? Es de verdad para nosotros un gozo poder contar con ustedes y continuamos nosotros estudiando la palabra, aprendiendo acerca de lo que el Señor Jesucristo inició, ¿cierto?, en su ministerio a enseñar. Y hemos visto en Mateo, si quieren me pueden ir acompañando con la lectura de Mateo 4, ¿cierto? Hemos visto acerca de la experiencia del Señor Jesucristo en la tentación en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, para ser tentado por Satanás. Y hablábamos acerca de Satanás, este ángel caído, como venimos estudiando, hemos estudiado nuestras doctrinas básicas los miércoles, este calumniador, este engañador, ¿cierto? Pero vimos la victoria del Señor Jesucristo, ¿cierto? La victoria del Señor Jesucristo ante la tentación y veíamos ese rol importante acerca de la palabra, ¿cierto? Y veíamos cómo el Señor Jesucristo hacía uso de esa espada espiritual, la palabra de Dios. Entonces, también veíamos acerca del principio del ministerio del Señor Jesucristo y veíamos cómo en Mateo 4 empezaba este ministerio público del Señor Jesucristo, el Mesías, ¿no? Vemos que en Mateo, el discípulo empieza y desea hablarnos acerca de ese rey mesiánico, ese rey profético, ese hijo de David, hijo de Abraham. Entonces empezamos a entender, ¿cierto?, acerca de ese ministerio del Señor Jesucristo, el Mesías. Y empieza precisamente el Señor Jesús su ministerio después del encarcelamiento de Juan el Bautista por órdenes de Herodes Antipas. Entonces, el escenario es Galilea, es una región al norte de Jerusalén. El escenario es Capernaum, una zona, ¿cierto?, limítrofe con el mar de Galilea o el lago de Galilea. Y empieza el Señor Jesucristo a predicar. Empieza el Señor Jesucristo a predicar. Entonces vemos ese mensaje del Mesías que empieza acerca de llamar a predicar acerca del arrepentimiento, ese arrepentimiento porque dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y veíamos cómo es esa clase de arrepentimiento. Veíamos que esa clase de arrepentimiento es algo interno y es algo, un llamado que está haciendo el Señor Jesucristo para nosotros a cambiar, ¿cierto? ¿Qué cambiar? Nuestra forma de pensar. ¿Qué cambiar? Nuestra forma de vivir. ¿Qué cambiar? Nuestra forma de hacer, ¿cierto? Nuestra forma de andar. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo va a empezar a mostrarnos, a enseñarnos, ¿cierto?, unos principios éticos de cómo es ese andar. Entonces, veíamos cómo el Señor Jesucristo llamó al servicio a los primeros discípulos. Entonces, vemos cómo en el capítulo 4, vemos cómo Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, ¿cierto? Simón Pedro y Andrés su hermano, y posteriormente a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hijo también del mismo Padre. Entonces vemos, además de este llamado, que los discípulos empezaron a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje de predicación de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo vimos anteriormente, ¿cierto?, cuando Juan el Bautista también predicaba acerca de ese arrepentimiento, y de igual forma el Señor en Mateo 17, posteriormente a los apóstoles les envió con ese mensaje, donde dice Mateo 17, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones
diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice la palabra, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, vemos precisamente ese mensaje de arrepentimiento, de cambio de manera de pensar, y la razón era porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y cuando hablamos acerca del reino de los cielos, estamos hablando de ese reino profetizado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Entonces, el marco general es que Dios, ¿cierto?, gobierna y es soberano sobre el reino. Pero estamos hablando acerca de ese reino mesiánico que viene el apóstol Mateo hablándonos en este evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, vemos el llamado de los 4 primeros discípulos, vemos precisamente cómo estos 4 discípulos iniciaron a andar, ¿cierto?, con el Señor Jesucristo. Empiezan a andar para posteriormente ser designados apóstoles, y como vemos o como hemos visto en las predicaciones, en Hechos, en Efesios, vemos que estos mismos apóstoles recibieron poder, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron testigos y hablaron a la gente acerca de qué, ¿cierto?, acerca del Señor Jesucristo. Estos fueron los primeros discípulos que iniciaron precisamente este ministerio, testigos del Mesías en la tierra, ¿cierto? Después de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, fueron los encargados de llevar y predicar ese mensaje de las buenas nuevas a los judíos y a los gentiles. Entonces, el Señor Jesucristo invirtió más de 3 años en aquellos hombres para que pudieran ellos ser pescadores de hombres, ¿cierto? Y veíamos cómo nuestro hermano nos hablaba de este trabajo que fue difícil, nos imaginamos, porque pues obviamente el Señor Jesucristo vino a ellos, a unas personas que no eran, digamos, ilustradas, unas personas que tenían diferentes oficios, ¿cierto? Pero vemos en este capítulo 4 al finalizar cómo empieza, ¿cierto? Y cómo continúa ese ministerio del Señor Jesucristo, recorriendo, dice la palabra, recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, las sinagogas de los judíos, predicando el evangelio, enseñando primero, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, estas son las 3 actividades mesiánicas profetizadas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hemos hecho bastante énfasis acerca, y no solamente enseñaba y predicaba y sanaba al pueblo judío, sino que además a todos los gentiles, ¿cierto?, que también fueron beneficiados con la gracia y la misericordia del Mesías. Entonces, en Lucas 19:10 vemos la palabra del Señor cuando estamos en la escena con Zaqueo, el publicano. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa es la actividad que empieza el Señor Jesucristo, ese es su ministerio, predicando sobre el reino, a llamar al arrepentimiento, ¿cierto? Y tuvo el Señor Jesucristo la necesidad de constituir unos principios éticos. Tuvo la necesidad de constituir unos principios éticos con el fin de poder marcar el sentido de la vida precisamente de estos hombres que había llamado él para servir en ese ministerio. Para estos hombres, haciéndonos referencias principalmente a estos discípulos ya del Señor que habían empezado a andar con él. Entonces, en el capítulo 5 vamos a ver un tema muy importante, ¿cierto? Porque precisamente son las enseñanzas del Rey. Son las enseñanzas sobre el reino de los cielos. Y era un capítulo, ¿cierto?, enfatizado principalmente
en formar, ¿cierto?, en instruir a los discípulos, pero que a la vez se hizo extensivo esta instrucción a quienes venían al encuentro con el Señor Jesucristo en el monte. Entonces, dice la palabra del Señor, y los invito para que me ayuden con la lectura también. Vamos a leer capítulo 5, dice el título Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Mis hermanos, los invito para que oremos y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque sabemos que tu misericordia es nueva cada día y que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, Señor, hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de conocer tu palabra, de conocer, Señor, lo que tú enseñabas, lo que tú predicabas, cómo tú sanabas, Señor, cómo, Señor, viniste, Señor, al mundo a predicar acerca del arrepentimiento. Gracias, Señor, porque por medio de tu escritura, por medio de tu palabra, podemos conocer cada día más de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender, Señor. Danos sabiduría para poder comprender acerca de las enseñanzas del Rey. Acerca, Señor, de las características de tus súbditos, Señor. Acerca de los principios éticos para los hijos tuyos, Señor. Acerca de cómo somos bienaventurados, Señor. Cómo somos bienaventurados, Señor, y cómo podemos nosotros ser felices, ser dichosos, Señor, solo con tu ayuda, Señor. Te damos gracias por cada uno de las hermanas y hermanas que podemos reunirnos en tu santo nombre, Señor, y ponemos este servicio en tus santas manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar con una cita o un pasaje bíblico muy conocidos por todos y donde básicamente hace énfasis el Señor Jesucristo en las diferencias entre lo religioso, ¿cierto?, y el verdadero creyente. Entonces, cuando hablamos de verdadero creyente, vemos que es el que permanece, ¿cierto?, el que pertenece al reino de los cielos, y su Hijo, ¿cierto?, amado Señor Jesucristo, nos permite ser nacidos de nuevo. Esto lo vemos en Juan 1:11 al 13, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se engendraron de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, vemos acerca de
todas las condiciones para ser bienaventurados. Y bienaventurados es bien opuesto, ¿cierto?, a lo que usualmente el mundo nos brinda acerca de lo que es la felicidad, ¿cierto? Nadie diría que es feliz la persona que llora, ¿cierto? No vemos actualmente a alguien, ni siquiera youtubers, que son usualmente hoy en día los que manifiestan diferentes formas de ser feliz, ¿cierto? Ni tampoco vemos que se hable acerca de que son bienaventurados los pobres del espíritu, ni mucho menos vemos personas predicando acerca de que son felices las personas que sufren. Entonces, estas condiciones que vamos a ver son condiciones que hacen dichosos a los creyentes y son contrarios a lo que el mundo busca. Entonces, porque especialmente estas bienaventuranzas no son del mundo. Estas bienaventuranzas son el legado, ¿cierto? Son la herencia, son las instrucciones que nos da el Señor Jesucristo. Entonces los creyentes marcan una diferencia notoria con los religiosos en su intimidad espiritual. Los religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí?, se esforzaban por cumplir la ley externamente, ¿cierto? Aparentaban en sus vidas la aprobación de Dios en ellos, pero todo su sistema religioso se hacía para ser vistos por la gente y recibir precisamente la alabanza o el reconocimiento por parte de las personas. Los hombres consideraban sus actos y los tenían por piadosos. Sin embargo, la verdadera piedad, ¿cierto?, la verdadera devoción hacia Dios no consiste en las apariencias externas, sino que consisten, ¿cierto?, o que llevan a una realidad interna que de verdad conducen a una determinada manera de ver, entender y actuar en la vida. Entonces el mensaje de Cristo es la proclamación del Evangelio que conducía precisamente a las personas al arrepentimiento, que se manifiesta en los frutos, y esto es una conducta correcta como resultado precisamente esos frutos de las personas, ¿cierto? Y lo cual manifiesta o son expresión de la fe. Entonces, este mensaje de Cristo es la proclamación precisamente del Evangelio. Y son los principios del reino de Dios o el reino de los cielos que han de ser practicados como modo de vida de los que son los súbditos. Estos son los principios. Entonces, en el contexto debemos entender la enseñanza precisamente del Sermón del Monte. Y cuando hablamos, dice en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces estamos viendo la justicia de los escribas y fariseos. Esta justicia no era suficiente para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la justicia, hermanos? La justicia sencillamente significa vivir una vida correcta, ¿cierto? Una vida recta, viviendo conforme a las normas establecidas por Dios, según su definición, ¿no? Porque muchas personas conocen aún la palabra, pero aún de eso interpretan las cosas a su modo, a su acomodo, y pues de eso no se trata la justicia. Entonces, la justicia, cuando hablemos o escuchemos acerca de la justicia, significa precisamente hacer sencillamente lo recto, ¿cierto? Lo correcto, pero según la definición y según, ¿cierto?, Dios. Entonces, en segunda carta de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice la palabra del Señor. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Dice el Señor entonces, conoce al Señor los que son suyos. ¿Y quiénes son según este pasaje que acabamos de leer? Son los que precisamente nombran, ¿cierto?, el nombre del Señor Jesucristo y se apartan de la iniquidad, se apartan de la injusticia. Entonces, ser justo no significa
que nunca pequemos, ¿cierto, mis hermanos? Y esto lo vemos en la palabra del Señor en Juan 19, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, acá en Juan 1:9 dice que los cristianos están continuamente confesando sus pecados, ¿cierto? Lo cual, ¿cierto? Nos está indicando precisamente la palabra de que pecamos, pero nosotros los cristianos nos ocupamos también en confesar precisamente el pecado, pero no solamente confesar el pecado, sino que apartándonos de él, ¿cierto? Apartándonos de él, arrepintiéndonos, ¿cierto? Y despreciando al pecado. Entonces, ese es ser justo y es claramente cómo nos muestra el Señor de cómo debe ser el andar, ¿cierto? La forma de los creyentes hijos de Dios. Entonces, Jesús nos enseña cuáles son precisamente estas características personales en las 9 bienaventuranzas que acabamos de leer. Y es un modo de vida de los que ya han sido justificados por fe y están en el reino de Dios, ¿cierto? Estamos de manera espiritual. Entonces, el Señor enseñó que el reino de los cielos se accede precisamente por el nuevo nacimiento. Y esto lo vemos en Juan 3:3. ¿Un hermano que me pueda ayudar? Juan 3:3. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. 3:3, mi hermano. 3:3. Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, mi hermano. Sí, entonces, en este pasaje vemos la vida de Nicodemo, ¿no? Entonces, Nicodemo era precisamente un judío que era miembro de los fariseos. Los fariseos eran un partido religioso de élite de estos tiempos. Y los fariseos creían que la felicidad se hallaba en la tradición, en el legalismo. Entonces, para ellos la verdadera felicidad se conseguía obedeciendo precisamente esas tradiciones que traían de sus padres. Entonces, precisamente, este es lo más significativo en frente al tema de los fariseos. Entonces, Jesús utilizó la frase para exponer la verdad vital, según la cual no habría entrada al reino de Dios si no se naciera de nuevo. La regeneración o nuevo nacimiento de la acción por medio de la cual Dios, ¿cierto?, imparte una vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y en sus pecados, como lo hemos visto en Efesios y Colosenses. Entonces, el reino de Dios en sus aspectos universal se refiere al señorío soberano de Dios sobre todo su creación, ¿no? Entonces, en el sentido amplio del término, todo el mundo hace parte del reino de Dios. Todo el mundo hace parte del reino de Dios. Esto lo vemos en el Salmo 103, 10, 19, donde dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Entonces, hay dos diferentes para que tengamos en cuenta. El reino universal o el reino eterno de Dios, el cual está desde su fundación y es eternamente y para siempre. Y cuando hablamos acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, como Mateo nos lo presenta, Mateo es judío y precisamente hay ciertas reservas acerca de mencionar el nombre de Jehová o Yahvé en esta cultura. Entonces, Mateo nos enseña o empieza a hablar acerca precisamente de ese reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando acerca del rey mesiánico, ¿cierto? El rey de que habla precisamente las escrituras, las profecías, cuando estamos hablando de ese rey prometido del linaje del rey David. Estamos hablando acerca de ese rey mesiánico. Entonces, cuando estamos hablando de reino de los cielos,
reino de Dios, estamos hablando acerca del rey mesiánico, el rey, ¿cierto?, que menciona y nos muestra Mateo desde su nacimiento o antes de su nacimiento con toda esa genealogía para podernos mostrar ese linaje, ¿cierto?, del rey. Hemos visto esta semana acerca de la coronación del rey Carlos, ¿no?, de Inglaterra, y empiezan todos los noticieros y empieza la televisión precisamente a mostrar quiénes eran sus ascendientes, de quién era hijo y precisamente de quién, ¿sí?, son sus descendientes y quiénes tienen derecho a ese trono en caso que falleciera. Entonces ven en primer grado, segundo tal. Es el reino de los cielos, ¿cierto?, que estamos hablando, es precisamente el reino de la salvación. Ese es el reino de los cielos de que está hablando. Es el reino espiritual donde vienen ahora quienes nacieron de nuevo por el poder divino y por medio de la fe y están bajo el gobierno de Dios. ¿Mediante qué? Como lo celebramos en la cena, mediante ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Cuando Él muere en la cruz y derrama toda su sangre preciosa, ¿cierto?, hasta la última gota por el perdón de los pecados. Cuando celebramos ese acto, estamos nosotros haciendo precisamente memoria de que gracias a quién es que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios y que pertenecemos a este reino de los cielos. Amén. Entonces, vemos como en Nicodemo, que era otro judío, ¿cierto? Era judío y hacía parte de los fariseos. El Señor Jesucristo quiere enseñarle a él en su vida acerca de esta gran verdad. Y pues obviamente, como vamos a ver estos principios de las bienaventuranzas, estamos hablando acerca de la humildad. Entonces el Señor está enfrentando a una persona que vimos de que probablemente no hay humildad, ¿cierto? No hay humildad por ser, digamos, de esta nación de Israel y por pertenecer a esta corriente política como eran los fariseos. Entonces, creían ellos que por ser descendientes de Abraham, ¿cierto?, por ser descendientes de Abraham, ellos ¿qué iban a ser? Herederos de ese reino. Entonces, además de eso, por observar la ley, ¿cierto?, que la circuncisión, que por guardar el Shabbat, ¿cierto?, por guardar el día de reposo y por 50,000 más reglas o legalismo que tienen ellos obtendrían el reino de los cielos. Pero estaban profundamente equivocados, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo va a mostrar cómo es la forma en que hace parte del reino de los cielos. Entonces Jesús le dejó claro, dice, no importa cuán activo puede ser alguien en lo religioso, y nadie puede entrar al reino de Dios sin experimentar la regeneración personal del nuevo nacimiento. Entonces las explicaciones de la palabra del Señor a Nicodemo pues eran asombrosas, y toda su vida él había observado la ley diligentemente, así como sus rituales del judaísmo, y se había unido precisamente a este grupo de fariseos ultra religiosos que incluso él se había hecho miembro del Sanedrín. Entonces ahora Cristo le está diciendo que se olvidara de eso y que comenzara una nueva vida, que abandonara todo el sistema de justicia por obras, el cual él había puesto sus esperanzas, y que diera cuenta de la impotencia de los esfuerzos humanos para salvarse. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Lo confronta, ¿cierto? Lo está confrontando con la palabra, y es el reto más difícil que pudo pues tener Nicodemo. No sorprende que Jesús le dijera después a sus discípulos, en la palabra dice, los discípulos se asombraron precisamente de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces vemos que el llamamiento de Jesús a nacer de nuevo es un reto a este judío, ¿cierto?, que era extremadamente religioso en el sentido de que cumplían, ¿cierto?,
ciertas tradiciones heredadas de su padre. Entonces, este es el llamamiento que le hace precisamente el Señor. ¿Y cuál es ese llamamiento? A admitir esa bancarrota espiritual. Abandonar todo en lo cual él confiaba para ser salvo, ¿cierto? En mi testimonio, no sé si varios lo han escuchado, pero cuando llegué a los pies del Señor, precisamente era lo opuesto, ¿no? En mi vida. Siempre el Señor Jesucristo era la última instancia y siempre en mí, siempre recurría a ¿qué? Al dinero, a los amigos, a mi ego, ¿cierto? En el cual yo podía solucionar las cosas por mí mismo. Nunca acudí al Señor Jesucristo. Cuando mi mamá se enfermó, mi mamá sufre una enfermedad psiquiátrica que se llama bipolaridad. En esa época, pues para nosotros no científicamente o médicamente, pues no se había diagnosticado esta enfermedad y para nosotros fue algo muy traumático, ¿cierto? Tener una madre con diferentes actos, ¿cierto? O escenas que de verdad le parten a uno el alma, ver en su propia madre sufrir una de estas enfermedades. Y precisamente en este tipo de enfermedades acude uno a todas las cosas materiales, ¿no? Las que nos vende y las que nos da el mundo. En esa época no conocía del Señor Jesucristo y recurría precisamente a diferentes cosas, entre esas cosas las religiosas, y entre esas cosas visité la iglesia vecina de nosotros. Entonces, pero cuando uno se da cuenta de que está en bancarrota, ¿cierto? Cuando está pobre espiritualmente, ahí es cuando uno, o en mi testimonio, llegué a los pies del Señor, buscándolo a Él, porque las cosas del mundo, las cosas materiales, mi propio ego, no me habían ayudado en absolutamente nada ante esta situación. Y doy hoy testimonio y doy gloria a Dios por la salud de mi mamá, porque el Señor la ha sanado y gracias a Él cambió su vida nuevamente. Hoy es consciente de su enfermedad, eso es un gran paso para ellos, ser conscientes de la enfermedad y saber de que precisamente es una enfermedad que tiene que convivir con ella. Entonces, en Nicodemo está el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, y en mi vida también llegaron muchas personas, ¿no? Amigos, amigas, llevándome el mensaje, llevándome ese mensaje, esas instrucciones del Señor Jesucristo, pero no, estaba ciego, ¿cierto? Sordo, mudo, como dice la canción, y no entendía, la verdad, no entendía de este mensaje que me llegaba a mí de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿cierto? Que me llegaban a mí y hasta muchas veces, no sé si les ha pasado, la rechazaba uno y hasta muchas veces uno se burlaba de estas personas, de cómo venían a uno con este mensaje del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para nuestras vidas. Pero gloria a Dios que el Señor nos llamó, que el Señor Jesucristo nos abrió nuestras mentes, nuestros corazones y dispone a nosotros precisamente a humillarnos. Y vamos a ver precisamente en esta aventuranza acerca de lo que el Señor muestra. Y esto mismo le pasó a alguien muy conocido en las Escrituras del Nuevo Testamento. Estamos hablando de quién, del apóstol Pablo, ¿cierto? Y esto lo vemos en Filipenses 3, 8, 9, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Esa es, mi hermano, la fe.
La fe, y vamos a ver cómo es esa fe la que nos va a dar todo este gran regalo del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, como vemos, las multitudes sugieren entonces que para entonces ya el Señor atraía ¿cierto? Considerable cantidad de personas que eran sus seguidores, y sin dudamente, pues por lo que vemos, era muchísima gente la mencionada que estaban en búsqueda del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de multitudes, sugiere precisamente la presencia de diferentes grupos a medida que el Señor hablaba. Entonces, Mateo describe precisamente al rey Mesías, ¿cierto? Ascendiendo al monte, tal vez como un recordatorio de la subida de Moisés al monte de Sinaí. Entonces, desde aquel monte, el Señor Jesucristo va a proclamar estos principios fundamentales para la vida en sus discípulos, ¿cierto? Principalmente, pero vemos que también se hace de manera extensiva en las personas que van llegando. Ahora necesitaban crecer en el conocimiento de la nueva vida, ¿cierto? Hablando de Pedro, hablando de Jacobo, de Andrés, de Juan, ellos necesitaban crecer en el conocimiento y precisamente también en la práctica de estas verdades. Y vemos entonces que viendo las multitudes, subió al monte el Señor, y la subida al monte no fue con el fin de precisamente de eludir a la gente, sino de la forma de poder tener de tener la forma adecuada para poder dar precisamente este sermón. Entonces, y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. Entonces, después de sentarse, vinieron a él estos discípulos. Y sentarse era precisamente la forma en que los rabinos en esa época se acostumbraban a dar sus enseñanzas. Se sentaban generalmente pues con las piernas cruzadas, y los oyentes se disponían precisamente a escuchar esa enseñanza. Entonces los maestros de la antigüedad siempre se sentaban para hacer presentar su discurso de una forma formal. Y sus discípulos significa estudiantes, ¿cierto? Significa sus alumnos, y es una palabra que vamos a ver que es varias veces mencionado en el Evangelio del Mateo. Entonces, hacer discípulos se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 3 se encuentran precisamente en este libro de Mateo, y conciben como la designación de alguien que se halla en relación de discípulo con otra persona y es instruido por ella. Entonces, vamos hablando acerca de esta palabra de discípulo. Los que estuvimos en el congreso de Emaús, escuchamos bastante acerca también de este discipulado. Y la cita que todos conocimos fue el Señor Jesucristo hablando con la samaritana, ¿cierto? Y empiezan a hablar acerca de cómo el Señor Jesucristo empieza a enseñar y a predicar. Si bien es cierto, la palabra discípulos generalmente nosotros la asimilamos con estas 12 precisamente discípulos del Señor Jesucristo. Pero en este contexto la palabra tiene un significado más amplio acerca de los seguidores del Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces vamos a ver 3 clases de discípulos. El primer círculo más cercano al Señor era sin duda el formado por los 12 discípulos, y también ellos se les llamaba discípulos. El Señor Jesucristo, como el gran maestro, invirtió, ¿cierto?, gran parte de su tiempo instruyendo precisamente a este grupo de los 12, escogiéndolos, ¿cierto?, para después enviarlos a ser precisamente testigos del Señor Jesucristo. Pero había un segundo círculo, en el cual estaban formados por personas a quienes también se les llamaba discípulos. Evidentemente eran serios seguidores del Señor Jesucristo, y en Hechos se menciona precisamente que había un grupo grande de discípulos que estaban reunidos orando. Entonces el Señor prefirió concentrarse
en el entrenamiento precisamente de estos 12 discípulos de que todos conocemos. Y finalmente había un tercer círculo, y compuesto por las multitudes. A estos se les podía llamar curiosos, iban detrás del Señor por los beneficios que podían obtener del Señor Jesucristo. Esto lo vemos Juan 6, 22 al 26. Juan 6, 22 al 26. Dice: la gente busca a Jesús. Dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando al Señor Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces vemos en este versículo precisamente muchos de estos seguidores lejanos se ofendieron, ¿cierto?, a oír las palabras del Señor y dejaron de seguirle, y ciertamente habían muchos y siguen habiéndolo, ¿cierto?, hoy, que pertenecen a este grupo en el que el Señor dijo en Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces el Señor no está interesado en cantidad, sino en calidad, ¿cierto?, de sus seguidores, en calidad de sus seguidores. Y continuamos y dice la palabra: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces el Señor, abrir su boca, comenzó precisamente en ese proceso de enseñar. En Mateo 4:23, como lo vimos, primero se menciona que el Señor enseñaba, ¿cierto? Luego el Señor proclamaba el Evangelio y después sanaba a los enfermos. Entonces su primer gran discurso es precisamente este sermón del monte. Y Mateo registra pues grandes discursos del Señor Jesucristo. El primero de ellos, estamos hablando acerca del sermón del monte. Vemos también el segundo en Mateo 23, hablando del Señor Jesucristo en parábolas, y el tercero hablando en profecías, en Mateo 24, 25, cuando nos habla de su segunda venida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es bienaventuranzas, mis hermanos? Vemos acá que en este capítulo 5 se menciona 9 veces y el Señor usa el vocablo bienaventurados. Es un vocablo, bienaventuranza, es un vocablo que está arraigado precisamente al Antiguo Testamento y se corresponde con el hebreo ashrei, que significa bienaventurados. Para ser bienaventurados, el hombre tiene que hacer algo, generalmente es algo positivo, ¿cierto? Y un hombre bienaventurado, por ejemplo, es aquel que confía en Dios inequívocamente. Entonces, vamos a leer rápidamente 5 pasajes que nos van a ilustrar, nos quieren mostrar acerca de quién es la persona bienaventurada, el hombre que hace algo, ¿cierto? Generalmente es algo positivo. Y dice en Salmos 2:12, dice la palabra del Señor: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. También vemos un hombre bienaventurado es aquel que se coloca bajo la autoridad y la revelancia del Señor y su ley. Esto lo vemos en Salmo 119:1, donde dice: bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. De igual forma, también es bienaventurado aquel que se coloca bajo la autoridad de Dios respecto a su palabra. Esto lo vemos Proverbios 16:20. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Frente a sus mandamientos vemos cómo
es bienaventurado el que se coloca bajo su autoridad. Dice bienaventurados en Salmo 112:1. Dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Frente a sus testimonios dice en el Salmo 119, bienaventurados todos los que guardan sus testimonios y con el corazón lo buscan. Frente a sus caminos, en el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y el hombre que es bondadoso con el pobre es bienaventurado, como lo dice el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Entonces vemos que bienaventurado es más que ser feliz o ser dichoso, sino que tiene, ¿cierto?, que ver precisamente con la vida de las personas que mantienen una relación correcta con Dios. Entonces, bienaventurado, sabes que su significado es feliz y dichoso. Pero bienaventurado frente al contexto de la palabra o del texto que estamos leyendo, bienaventurado es feliz el hombre, dichoso el hombre que tiene, ¿cierto?, una relación correcta con Dios. Entonces, precisamente el Señor Jesucristo en estas nuevas bienaventuranzas nos va a mostrar cómo debe ser precisamente nuestro carácter, nuestros principios frente a una relación con Dios. Entonces, un ejemplo claro del uso del vocablo bienaventurado se encuentra en Primera de Reyes 10:18. ¿Quién me ayudas con Primera de Reyes 10:18? Dice, cuando la reina de Saba dijo precisamente a Salomón, bienaventurados tus hombres, dichosos estos, tus siervos que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Y oyen tu sabiduría. Entonces nos está mostrando la misma palabra acerca del término bienaventurados, y la reina de Saba reconoció que quienes mantenían precisamente una relación correcta con Salomón, estaban continuamente en su presencia, eran bienaventurados, eran bienaventurados. Entonces, del mismo modo, la nación cuyo Dios es Jehová, es decir, que adora y que obedece al Dios único verdadero, es bienaventurado. Esto lo vemos en Salmo 33:12. Salmo 33:12. Entonces, nos está mostrando acerca del término de bienaventuranza. Primero lo mostramos frente a Salomón y cómo era su relación, ¿cierto?, con sus súbditos y quiénes eran bienaventurados cuando podían continuamente estar en su presencia. Y ahora frente a la nación cuyo Dios es Jehová, y dice Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Entonces, que el bienaventurado no tiene nada que ver ni con la suerte, ¿cierto?, ni con la fortuna, como usualmente el mundo lo entiende o como el mundo lo ve, sino que bienaventurado es adorar a Dios y andar precisamente delante de Dios, ¿con qué? Con temor, ¿cierto?, con reverencia, con temblor, sabiendo que Él ha perdonado los pecados de quienes sinceramente se arrepienten delante de Él. Eso es el mensaje que nos quiere el Señor hoy mostrarnos. El ser feliz y dichoso es una consecuencia de guardar una relación correcta ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, pues el vocablo bienaventurado aparece 50 veces. Y nuestras palabra bienaventurado viene precisamente de esta palabra griega, makarios, que es un adjetivo que significa básicamente feliz y dichoso o gozoso. Jesús dijo que esta felicidad es el gozo que nadie le puede quitar a usted, mis hermanos. Esto lo vemos en Juan 16:22. Juan 16:22. Dice el Señor, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. ¿Quiénes creen en que volveremos a ver al Señor Jesucristo? Amén, ¿cierto? Y que vamos a tener
gozo, somos gozosos y vamos a continuar precisamente con ese gozo como nos da el Señor Jesucristo, esa felicidad. ¿De qué? ¿Para volvernos a ver simplemente para ver y nada más? No, ¿cierto? Es con el fin de poder tener una relación con Dios, un encuentro con Dios y poder escuchar, ¿no? En mi caso, escuchar, sentarme, ser alguien más, ¿cierto? En ese monte, escuchando, deleitándome, escuchar al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento, evidentemente, bienaventuranza no significa la felicidad en el sentido como el mundo la ve, sino que depende precisamente de esa relación con Jesucristo. Entonces, vamos nosotros, los creyentes, hijos de Dios, a depender de nuestra felicidad de las circunstancias que nos rodean, ¿no es cierto? O sea, nuestra felicidad no va a depender precisamente de las diferentes situaciones, porque todos los días, ¿cierto? Todos los días estamos nosotros viendo diferentes situaciones que pasan en la vida. Entonces, esta palabra bienaventurados, bendito, se refiere a un estado profundo de una felicidad espiritual y que descansa sobre una verdadera relación con Dios. ¿Y por medio de quién tenemos esa relación con Dios Padre? ¿Por medio de quién? De su Hijo, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo es que tenemos nosotros esa relación y lo hemos visto y lo vemos de cómo es que por medio de esa sangre preciosa es que nosotros podemos acercarnos a Dios, ¿cierto? Y buscar su presencia y buscar su rostro y podemos nosotros orar y podemos nosotros comunicarnos y podemos venir acá a adorarle, ¿cierto? Alabarle al Señor. Entonces, es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos ser bienaventurados. Entonces, continuamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el maestro enseña la primera condición para ser feliz o dichoso, y es la primera bienaventuranza, o el primero de los macarismos, como vimos, nombre que está derivado del griego. Y la primera condición para recibir las bendiciones de Dios y disfrutar la dicha íntima producto de la comunión con Él, arranca precisamente del sendero de la humildad. Bienaventurado equivale a dichoso, feliz, como lo hemos dicho, y esta es la condición propia de quienes son bendecidos por Dios. La misma bienaventuranza está relacionada con la obediencia incondicional a las demandas del Señor. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras, dice el Señor. Entonces la felicidad del creyente, esa dicha íntima del cristiano, no consiste en poseer la verdad, no solamente es conocerla, ¿cierto? Sino que además es poder aceptarla y obedecerla, aceptarla y obedecerla. Entonces, que no nos distraigamos a veces en que solamente es conocerla, sino que además podamos nosotros cumplirla. Y el que cree en Dios y cree Dios es verdaderamente dichoso. Y así se lo hizo mostrar el Señor Jesucristo al apóstol Tomás, ¿cierto? Entonces, recordemos en Juan 20:29, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a Tomás? Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Amén? Amén. Eso somos nosotros, que no vimos esas llagas, ¿cierto? No vimos ese pecho perforado, pero que nosotros creemos, ¿cierto? Y nuestra fe y nuestra confianza está en que el Señor Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Entonces la Escritura llama a Dios bendito o bienaventurado y quiere decir que quienes están precisamente en esa relación espiritual con Él son conducidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Aquellos que van por el camino que Él ha dado son también precisamente los bienaventurados. Entonces, felicidad, dicha, no está en ausencia de dificultades, problemas o incluso lágrimas, sino que precisamente lo que hablamos está en la relación íntima con aquel que se comunica en comunión, ¿cierto? Su bendición y su bienaventuranza. Dios hace
nos hace partícipes de esa felicidad personal. ¿A quienes quién? A los que han creído, a los que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de la palabra pobres, se deriva de un verbo que significa agacharse, ¿cierto? Que significa encogerse. Y la I precisamente de un mendigo, es decir, aquel que necesita pedir para poder vivir. Entonces, es la misma palabra usada para mendigo en la historia de Lázaro. En Lucas 16, 20, 21, ¿me ayudas porfa, Pipe? Lucas 16, 20, 21. Entonces, estamos hablando de que la bienaventuranza de pobres de espíritu, cuando hablamos de la palabra pobre, estamos hablando del significado de esa palabra que significa agacharse, ¿cierto? Y que generalmente la relacionamos con una persona que llaman usualmente mendigo. Entonces, en la palabra vamos a ver acá en Lucas 16, 20, 21, una correlación de la misma palabra acerca de mendigo. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la palabra del Señor. Entonces, un mendigo es aquel que no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de pobres, estamos precisamente correlacionando en que pobres es cuando no tenemos absolutamente nada. Entonces, en el Antiguo Testamento, pobre era aquel que no tenía nada y dependía precisamente de Dios para su cuidado y su sustento. Entonces, por eso David, refiriéndose a su propia experiencia, dice la palabra, cuando estaba huyendo de Saúl, perseguido por Saúl y expuesto a perder su vida, este pobre, ¿cierto?, exclamó, y le oyó Jehová y lo libró, dice la palabra, Jehová, de todas sus angustias. Entonces, la frase de pobres en espíritu, por lo tanto, se refiere a quienes están conscientes de su gran necesidad espiritual, ¿cierto? Es opuesto al rico y al orgulloso, ¿cierto? Que se autocomplace, ¿cierto? Y yo creo que todos hemos vivido también este tipo de experiencias. Cuando nosotros, por nuestros propios medios, autocomplacemos frente a nuestras necesidades. Pero cuando hablamos de esta frase de pobres en espíritu, en las bienaventuranzas, se refiere precisamente a quienes están conscientes de su necesidad espiritual. ¿Eres tú, cierto, un consciente de tu necesidad espiritual? Entonces, bienaventurados los que ya fueron conscientes de esa necesidad espiritual. Pero el Señor tiene acá, ¿cierto?, un gran regalo para los que aún no han hecho conciencia y los que aún, ¿cierto?, no se consideran esos mendigos espirituales, necesitados y esperando precisamente de la provisión y sustento total de Dios Padre. En Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mis palabras. Amén. Entonces, el pobre del espíritu es aquel al que ha dejado el orgullo. Yo daba un pequeño ejemplo en mi vida, ¿cierto? Y yo creo que si yo les pidiera a ustedes un ejemplo, todos tendrían más de uno en este instante para decir cuándo fuimos orgullosos y cuándo dejamos de ser orgullosos por las circunstancias o por diferentes motivos. Entonces, el pobre del espíritu es el que ha dejado su orgullo personal, ya ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún recurso ni ninguna esperanza. Por tanto, solo tiene el camino de clamar a Dios para decirle: Dios, sé propicio, Dios, sé favorable conmigo, a mí que soy pecador. Amén. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero acá cuando estamos hablando acerca de esa pobreza espiritual, estamos hablando acerca de la necesidad de nacer de nuevo ¿cierto? Para poder ser hijos de Dios y poder disfrutar de ese reino celestial. Entonces, ese pobre espiritual es el que comprende
su completa miseria. Hoy quiero que nos vayamos con esto, mis hermanos, que podamos nosotros comprender la completa, ¿cierto? Miseria. No puede esperar nada de sí mismo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos y que el Señor nos dé también esa sensibilidad, ¿cierto? Esa sensibilidad de que, mis hermanos, de poder predicar que el Evangelio, ¿cierto? Cuando veamos nosotros esa compasión que el mismo Dios Señor tuvo y que muchas personas han tenido, compasión que, como les hablaba, muchas personas se compadecieron de mí, ¿cierto? Llevándome ese mensaje. ¿Y qué hacía yo? Rechazar. Entonces, esa es la sensibilidad que podamos nosotros tener, mis hermanos. Los que no han recibido al Señor Jesucristo, de que puedan decir y ver esa necesidad en sus vidas. Pero frente a nosotros como iglesia, que nosotros podamos ver precisamente esa necesidad. Dice, debe entenderse que la salvación que abre el camino de las bendiciones, del gozo y de las bienaventuranzas, solo se otorga al que viene a Dios en pobre espiritual. Porque dice la palabra, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Entonces la justificación al pecador solo es posible cuando el pecador reconoce su miseria, cuando el pecador clama a Dios por misericordia, ¿cierto? Y de esta manera vemos que un pobre le decía al Señor Jesucristo, bueno, a Dios en su oración. Esto lo vemos Lucas 18:9, dice, parábola del fariseo y el publicano. Dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y no menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno el fariseo y el otro el publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. ¿Amén? Entonces vemos este contraste, ¿cierto? De la actitud de ¿quién? Del arrogante, del egocéntrico, del rico, del legalista, ¿cierto? Frente a una persona pobre en espíritu. Entonces, para él sus virtudes se perfeccionan, ¿cierto? Agradando al Señor. La diferencia entre ambos se ilustra, la situación entre el rico es que en su propia opinión, ¿cierto? Leíamos, y del pobre en el espíritu, precisamente delante de Dios. El publicano ni siquiera se atrevía a mirar, ¿cierto? Ni siquiera se atrevía a mirar arriba, pero estaba siendo escuchado por Dios. Este es un mendigo espiritual. Por lo tanto, como vemos, descendió, ¿cierto? Justificado. Entonces, la posición de la vida espiritual es la dependencia absoluta de Dios en entrega personal. Y Pablo nos enseñó esto cuando escribe en Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y pan. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a ¿quién? A Dios, ¿cierto? Entonces, el pobre del espíritu es el único que puede experimentar precisamente esa libertad del yo crucificado. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Amén. Entonces, la arrogancia desaparece,
Nuestra arrogancia desaparece, ¿cierto? El ego queda precisamente sustituido por la confianza, mis hermanos. El ego queda sustituido por nuestra fe en Dios, que verdaderamente nos hace libres. Entonces, la razón de la felicidad, la causa de la dicha, mis hermanos, la base de la bienaventuranza consiste en que ellos, ¿cierto? Como dice la palabra, de ellos es el reino de los cielos. En Colosenses 1:3 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, ¿cierto? Gracias, Señor, por habernos mostrado ese regalo hermoso como es el Señor Jesucristo, y que podamos nosotros ver hoy que somos pobres espirituales, ¿sí? Que somos mendigos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de todo, ¿cierto? Pero tenemos un Dios en el cielo dispuesto, ¿cierto? Con los brazos como abiertos, los brazos extendidos, esperando a que nosotros vengamos a Él, en busca de Él. Entonces, mis hermanos, sean todos bienaventurados, pobres de espíritus, pobres de espíritu, pero tenemos esa gran bendición del Señor de que podemos ser nosotros, ¿cierto? Participar del reino de los cielos, de ese reino de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ser conscientes de que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos ser conscientes, Señor, de que debemos tener humildad, Señor. Quítanos el orgullo, Señor. Quítanos ese ego, Señor. Quítanos esa autocomplacencia, Señor. Quítanos ese humanismo, Señor, nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros entender que somos bienaventurados, Señor, cuando reconocemos, ¿cierto? Que somos mendigos, Señor. Cuando reconocemos, Señor, que estamos totalmente necesitados de ti, Señor. Hoy, Señor, tú conoces cada situación de mis hermanos y hermanas, Señor. Y tú quiero, Señor, que tú muestres, Señor, ¿cierto? Cómo tú lo puedes suplir, Señor. Primero, Señor, de que quitemos ese orgullo, Señor. Como decía Rey David, Señor, dame un corazón, Señor, un espíritu contrito, Señor, humilde, Señor. Tú no quieres sacrificio, Señor. Tú no quieres holocausto, Señor. Tú no quieres que yo haga, ¿cierto? Cosas para ganar, Señor, algo de ti. Tú quieres ese corazón contrito y humillado, Señor. Rendido ante ti, Señor. Rendido ante ti, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, Señor, diarias, Señor. Diarias, pero ayúdanos, Señor, a perseverar en santidad, Señor. Haznos fuertes en nuestras debilidades, Señor. Haznos fuertes, Señor. Tú conoces mis debilidades, pero necesito de ti, Señor. Hoy quiero rendirme ante ti, Señor, y decirte que soy débil, Señor, pero necesito de ti. Pero, Señor, también necesito que me muestres. Hazme sensible, Señor, para ver las personas que están también necesitadas de ti, Señor. Esas personas que están perdidas, Señor, y que necesitan de un rey mesiánico que pueda gobernar en sus vidas, un rey que le pueda brindar todos estos principios, ¿cierto? Esas enseñanzas para que puedan ser felices y dichosos, Señor, como tú nos los muestras, no como el mundo nos los muestra, Señor. Que mi felicidad no sea el dinero, Señor. Que mi felicidad no sea la fama. Que mi felicidad no sea el reconocimiento, Señor. Que mi felicidad, Señor, no sea lo que los demás digan que es ser feliz, Señor. Sino que mi felicidad, Señor, sea una relación contigo, Señor. Que pueda tener un encuentro contigo, Señor. Que pueda tener una relación contigo, Señor.
donde tú seas, Señor, lo más relevante para mi vida, Señor. Donde pueda temer, Señor, a ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, y te damos gracias por tu Hijo amado, el Hijo del Dios viviente, nuestro amado Señor Jesucristo, que por medio de su sangre preciosa derramada allá en la cruz, Señor, nos permite poder tener una relación contigo. Estábamos separados, Señor, pero gracias a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor, Señor, a tu favor, a tu gracia, podemos decir que somos hijos tuyos, Señor, hijos del Altísimo, hijos del Rey, y que podamos nosotros disfrutar de tu herencia, Señor, esa herencia celestial, Señor, en nuestras vidas, el perdón, Señor, y todas las más bendiciones que nos das por medio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gracias, mis hermanos.